Nuevamente, muy buenos días. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Isaías Barreñada. Él es politólogo, trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de Relaciones Internacionales en dicha institución. El doctor Barreñada realiza un trabajo académico especializado en políticas de Oriente Medio y el Magreb, con un especial énfasis en los conflictos de Palestina-Israel y el Sáhara Occidental Marruecos. Es asimismo codirector del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio, GICMOM, y ha desempeñado múltiples cargos, entre ellos el de coordinador de grado de Relaciones Internacionales en la misma universidad. Como decía, también tiene otras áreas de experiencia en términos de política exterior de España y de la Unión Europea hacia Palestina, que es un poco el tema del que nos va a hablar el día de hoy, la cooperación internacional, el sindicalismo, los movimientos de decolonización en el mundo árabe. Y de vez en cuando yo me acuerdo que después de vez en cuando me contaba de algunos temas que tenían no, digamos, como líneas de investigación, y yo diría como contralínea de investigación, cuando hablábamos, por ejemplo, del papel de los gitanos en Europa y de este tipo de cosas que son muy interesantes y muy poco estudiados todavía en nuestro gremio. Doctor Isaías, muchísimas gracias por estar con nosotros en este curso El Giro Solidario, Voces contra el Genocidio en Gaza, sesión número 20. Tiene usted la palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todas y todos. Bien, pues buenos días, es un placer participar en este ciclo. Como ya comentó el profesor Garduño, pues mi intervención va a ser sobre la Unión Europea y de hecho el título es La Unión Europea y sus Estados miembros ante el genocidio de Gaza, retórica, complicidad e irrelevancia, ¿no? Inicialmente pensaba apoyar mi intervención en una presentación, pero bueno, como ya me he puesto en la tarea de darle un formato de artículo, ¿no? Para una posible publicación al final de esta actividad, pues lo que voy a hacer es leer el texto y habrá tiempo para debatir quizás algunos aspectos que lo ameriten pues en el debate posterior, ¿no? Así que voy a ser más convencional, digamos, más clásico a la hora de hacer la exposición, ¿no? Y me voy a tener al texto. Bien, el Estado de Israel ha podido mantener una ocupación beligerante prolongada y cometer un genocidio en Gaza porque ha contado con un blindaje político, una coraza de protección internacional que le ha proporcionado una impunidad de facto. En ese entramado ha desempeñado un papel indiscutible Europa, la Unión Europea, tanto los Estados miembros individualmente como las instituciones comunitarias. La actitud de todos ellos ante el genocidio en particular, con su ayuda activa militar y diplomática, pero también con el bloqueo, ¿no? En la aplicación de las propias normas europeas y de sus obligaciones internacionales, tal como están recogidas en distintas convenciones, ha sido un elemento clave para el mantenimiento de esa impunidad y constituye, de hecho, una forma de complicidad, ¿no? Europa tiene una larga vinculación con la cuestión palestina. Se podría remontar, pues, incluso a la Edad Media, ¿no? Eh, Podríamos seguir con las capitulaciones bajo los otomanos o la entrada de los británicos en 1917, ¿no? Que dio pie a la ocupación y a lo que sería el mandato británico de Palestina, ¿no? Que se prolongó hasta 1948. A su vez, no hay que olvidar que el sionismo es una invención europea y el Estado de Israel es un vástago de la Europa colonial. De hecho, la cuestión palestina, con sus múltiples dimensiones, no lo olvidemos, es de naturaleza de origen, ¿no? Y de desarrollo colonial. Desde los primeros momentos de lo que hoy conocemos como Unión Europea y antes Comunidad Europea, se establecieron vínculos entre los Estados miembros y las nacientes instituciones comunitarias, según se iban creando a través de diferentes tratados fundacionales, con el Estado de Israel, ¿no? Desde final de los años
50 ya hay una aproximación, ¿no?, entre las comunidades europeas e Israel. Pero fue fundamentalmente a partir de la cooperación política europea en 1970 en el que el conflicto israelí-palestino fue o empezó a ser un tema relevante en la política exterior de las comunidades europeas. De hecho, se fue articulando una posición sobre la cuestión palestina con distintos hitos, como fue, por ejemplo, la Declaración de Venecia en 1980, que reconocía el derecho a la autodeterminación de los palestinos y la representatividad de la OLP. Estamos hablando de un Consejo Europeo que tenía 9 miembros, ahora somos 27, ¿no? 9 miembros. Pero también a través de sucesivas declaraciones del Consejo Europeo de apoyo a una solución política y de rechazo a la ocupación. A pesar de los desacuerdos entre los Estados miembros, la postura oficial de lo que sería la Unión Europea sobre la cuestión israelo-palestina se ha ido más o menos manteniendo relativamente constante desde la década de 1980, defendiendo el derecho de Israel, por un lado, a existir en condiciones de seguridad y abogando, por otro lado, por una solución de dos estados para garantizar, así, digo garantizar entre comillas, la autodeterminación palestina. Desde la década de los 80, los Estados miembros de la Unión Europea han asumido el reconocimiento internacional de la autodeterminación palestina, con un Consejo Europeo declarando ya en 1999 que, cito, la creación de un Estado palestino soberano, democrático, viable y pacífico sería la mejor garantía de seguridad de Israel. Es muy interesante siempre cómo se vincula, ¿no?, la autodeterminación de uno con la seguridad de otro, ¿no? A finales de la década de los 90, los Estados miembros de la Unión Europea, podríamos decir, habían aceptado la solución de los dos estados como política común, ¿no? Durante todo el proceso de Oslo, la Unión Europea quiso tener un papel relevante, pero fue relegada a una posición colateral, ¿no? Hay que recordar que Israel siempre vio con malos ojos la mediación europea, atribuyéndole un carácter más pro-palestino, ¿no?, y solo admitió la facilitación, que ni siquiera mediación de Estados Unidos, que estaba más bien alineada con sus posiciones. No obstante, la Unión Europea desempeñó un papel, digamos, fundamental en la arquitectura de paz liberal a través del state building, del empeño de construcción estatal, ¿no? Esta implicación diplomática y financiera hizo que de la Unión Europea y de los Estados miembros piezas claves e imprescindibles en la anomalía que se fue creando poco a poco en Cisjordania y Gaza a partir de 1994. Cuando digo anomalía, me estoy refiriendo al mantenimiento indefinido de la ocupación, la existencia de una autoridad palestina no soberana y dependiente cada vez más de la ayuda externa, y de la progresiva marginación de los derechos inalienables del pueblo palestino, es decir, de un proceso de paz fracasado. A su vez, Europa ha contribuido al despliegue de medidas de securitización con el argumento de prevenir el terrorismo, aunque en realidad todo ello ha estado dirigido a anular, ¿no?, el derecho legítimo a resistir por parte de la población palestina. Durante muchos años la Unión Europea se ha presentado como el socio más fiable del pueblo palestino y el principal contribuyente a su bienestar, a pesar de las condiciones políticas impredecibles que hemos visto que ha sufrido Palestina, subrayando además un papel fundamental en los esfuerzos de construcción de un Estado, promoviendo instituciones, colaborando con la sociedad civil, etc. Sin embargo, poco ha logrado en cuanto a cambiar las condiciones estructurales, estamos hablando de ocupación, anexiones, violencia, y al contrario, la Unión Europea ha contribuido a la división de los palestinos, por ejemplo, cuando se sumó a las sanciones del gobierno de Gaza, ¿no?, que no por ser encarnación de una fuerza política como Hamas, dejaba de tener legitimidad, ¿no?, como fuerza política y de gobierno de los palestinos. La Unión Europea, de hecho, ha sido el principal donante de ayuda internacional a los palestinos entre 1994 y 2026. Se estima que el volumen total acumulado de ayuda financiera y humanitaria
supera los 10.000 millones de euros, ¿no? Durante estos 32 años. Mientras tanto, la Unión Europea también ha alcanzado con Israel el más alto grado de cooperación y asociación posible con un Estado tercero, más allá del que pueda existir con cualquier otro socio. A lo largo de varias décadas se han tejido sólidas relaciones entre la Unión Europea e Israel, incluyendo distintos acuerdos formales como el Acuerdo de Libre Comercio del 75, el Acuerdo de Asociación del 95, que entró en vigor en el año 2000, el Acuerdo de Cielos Abiertos del año 2012, etcétera, que vinculan a ambos países en los ámbitos económico, científico, cultural, político, etcétera. Estos acuerdos otorgan a Israel acceso a la Unión Europea en condiciones favorables, superiores a las ofrecidas a cualquier otro Estado no miembro. Israel no solo se beneficia de un tratamiento preferente en lo comercial, sino que participa en diferentes programas europeos. Por ejemplo, Israel disfruta de un acceso privilegiado a los programas de investigación de la Unión Europea, entre ellos los programas Horizonte Europa. O, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, ha destinado más de 2.300 millones de euros a Israel desde los años 80 para proyectos de infraestructura, agua, empresas tecnológicas. Durante años, las industrias armamentísticas europeas e israelíes han estado profundamente interrelacionadas y el comercio entre ambas ha sido intenso. De hecho, se acaba de publicar estos días un informe, ¿no? Sobre el mantenimiento de esas relaciones comerciales en el campo armamentístico, incluso durante el genocidio, ¿no? En 2018, otro tipo de colaboración, Europol firmó un convenio con las autoridades israelíes sobre la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo, mediante el intercambio de información, conocimientos, buenas prácticas y la participación en actividades de formación y asesoramiento y apoyo a las investigaciones. O en el 22, la Unión Europea, Egipto e Israel firman un memorándum de entendimiento mediante el cual la Unión Europea importa gas de Israel a través de Egipto. Otro caso también, la Unión Europea e Israel participan en el proyecto Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, IMEC, ¿no? De enorme actualidad en los últimos años. Lo comercial no es una cuestión menor. Según datos oficiales publicados por la Comisión Europea, actualmente Israel es el tercer socio comercial de la Unión Europea en la región mediterránea, después de Marruecos y Argelia. Marruecos por razones evidentes, porque es el único país del norte de África que tiene frontera terrestre con un Estado miembro, con España, y Argelia por su conexión energética. Es el tercero Israel, ¿no? La Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, representando el 32% del comercio total de bienes de Israel con el mundo en el año 2024. El 34% de las importaciones de Israel proceden de la Unión Europea, mientras que el 28, casi 29% de sus exportaciones se dirigen a la Unión Europea. Estamos hablando de que un tercio, ¿no?, de las relaciones externas, ¿no?, comerciales de Israel tienen que ver con la Unión Europea. El comercio total de bienes entre la Unión Europea e Israel en el año 2024 ascendió a 42.600 millones de euros. Durante años, Israel incluyó además productos procedentes de los territorios ocupados en esos flujos, ¿no? Sin embargo, al tiempo que la Unión Europea mantiene estas conexiones, también ha adoptado políticas que critican la ocupación israelí de territorios más allá de la línea verde, considerando, por ejemplo, la actividad de asentamientos allí como una violación del derecho internacional. En 2013, la Unión Europea reforzó aún más esta postura al emitir directrices que excluían a las entidades en estos territorios ocupados de cualquier tipo de financiación de la Unión Europea, diferenciando efectivamente los territorios israelíes de los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, a pesar de esas directrices, la aplicación efectiva de esa diferenciación no se ha hecho realidad. No hay una vigilancia ni se asegura la trazabilidad. Y en el mercado europeo hay, de hecho, productos que provienen de los asentamientos en los territorios ocupados. Cualquiera de nosotros podemos ir a un supermercado y encontraremos productos israelíes, pero no solamente israelíes, sino que muchos de ellos podemos perfectamente sospechar que provienen del Valle del Jordán o de Cisjordania, ¿no? Con ello, la Unión Europea no solo se ha despreocupado de un seguimiento técnico, sino que
ha incumplido con una obligación de no reconocimiento del lícito de la ocupación. Todo este entramado de relaciones entre la Unión Europea, los Estados miembros, Israel y los palestinos ha ido acompañado de un discurso sobre la solución basada en el establecimiento de dos estados y el respeto de las normas, el derecho internacional y los derechos humanos, ¿no? Y me voy a centrar sobre esto del discurso porque me parece que es un campo que merece que nos detengamos un poco en ello. El genocidio de Gaza, ocurrido pues entre finales del 23 y al menos hasta final del 25, aunque hoy persiste la violencia, ¿no? Y no podemos darlo por cerrado, junto con la furiosa intensificación de la ocupación en Cisjordania a mano de los colonos, han dejado en evidencia a la Unión Europea y ha deteriorado su relevancia en la escena internacional. La Unión Europea ha contribuido a esa extendida pasividad mundial ante el genocidio que Fassin, el filósofo francés, eh, ha denominado la abdicación colectiva de la responsabilidad moral. Algunos de los Estados miembros han sido claramente cómplices activos y, podríamos decir, coperpetradores del genocidio al ayudar militarmente a Israel. Otros lo han hecho en el plano político, contribuyendo al bloqueo de posiciones comunes a nivel europeo. Un gran número de ellos lo han hecho evitando posicionarse de manera crítica en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y han sido muy pocos los que han asumido una posición coherente, crítica y de denuncia. De hecho, podríamos decir que ni siquiera estos últimos, ¿no? Eh, se ven, digamos, excluidos de esa falta de responsabilidad. Ningún Estado miembro ha cumplido cabalmente con sus obligaciones para prevenir el genocidio y sancionar a sus responsables, ni siquiera los más críticos, España o Irlanda. A pesar de ello, tras 2 años de masacre, las posturas han ido cambiando tímidamente. En el año 2025, el grado de violencia había alcanzado tales niveles que algunos estados modificaron su posición y empezaron a distanciarse de Israel. Tras proclamar su voluntad de ser un verdadero actor geopolítico y la necesidad de aprender, y digo entre comillas, a utilizar el lenguaje del poder, la Unión Europea ha dado una imagen lamentable y ha quedado muy mal parada en su respuesta y con sus silencios ante la masacre de Palestina. Su prestigio ya había perdido bastante fuelle en la vecindad sur con su ambigua respuesta a las protestas antiautoritarias de la década pasada, pero también con el nacionalismo de las vacunas durante la pandemia y con sus políticas migratorias. El remate definitivo ha sido su doble rasero ante el conflicto en la Europa blanca, Ucrania, y fuera de ella, en Gaza, poniendo en evidencia la endeblez de su supuesta naturaleza de potencia normativa. La retórica sobre las normas ha ido en paralelo con un doble rasero y una complicidad con Israel, además de colocar a la Unión Europea en una posición de irrelevancia en la escena internacional. Me voy a centrar en dos aspectos. El primero, el que podríamos llamar la cuestión palestina como indicador de la vacuidad de la retórica de lo que se ha venido a llamar Europa como potencia normativa. Y el segundo tema será el lugar, ¿no? De la incapacidad de Europa para tener una posición común, ¿no? Donde Gaza contribuye así, en cierta forma, a un debilitamiento de Europa, a una deseuropeización. Voy a empezar con lo primero, la retórica de Europa como potencia normativa. La conceptualización de Europa como una organización regional sui generis, comprometida con normas y valores tanto en su ámbito interno como en su acción exterior, ha configurado un discurso de las élites europeas que ha construido una identidad de la Unión Europea frente a una imagen de los otros en el mundo exterior, ¿no? Recordar cómo Borrell, ¿no? Hablaba de la selva, ¿no? Y el jardín, ¿no? Identificando a Europa como el jardín y el mundo exterior, ¿no? Como ese lugar, digamos, jovesiano, ¿no? De caos, ¿no? Este enfoque obviamente, inevitablemente ha marcado el estudio de la política exterior de la Unión Europea.
El concepto de potencia normativa o de Europa como potencia normativa fue acuñado por primera vez por Ian Manners en el año 2002, presentando a la Unión Europea como una potencia normativa de naturaleza ideacional caracterizada por principios comunes, ¿no? Estos valores fundamentales incluirían, según él, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, y esta conceptualización de la Unión Europea como un actor normativo único ha sido inevitablemente objeto de críticas constantes, ¿no?, que señalan la inconsistencia y la selectividad de la Unión Europea a la hora de defender esos valores, marginándolos frecuentemente en favor de intereses económicos o geopolíticos. Ningún caso ilustra mejor los límites de este marco teórico que Palestina. Primero, por la estrecha relación construida durante décadas entre la Unión Europea e Israel, un Estado colonial que siempre ha tenido prácticas ilícitas, no es una cuestión de ahora, no es una cuestión del genocidio, es que siempre ha tenido esas prácticas ilícitas, lo que evidencia las limitaciones de considerar a la Unión Europea como un actor normativo coherente. Luego, obviamente, el genocidio en Gaza, que ha terminado de hundir esta narrativa al mostrar cómo los compromisos jurídicos pueden ser reconstruidos, restringidos y aplicados selectivamente para justificar una inacción política o incluso la complicidad en atrocidades masivas, ¿no? A pesar de la absoluta evidencia de que la conducta de Israel en Gaza cumple la definición jurídica de genocidio, la Unión Europea y sus Estados miembros han continuado blindando diplomáticamente a Israel en Naciones Unidas, exportando armas a Israel y proporcionando financiación a entidades israelíes. Esta complicidad de la Unión Europea en las flagrantes violaciones de derechos humanos por parte de Israel no es nueva. Como ha señalado Rafaela del Sarto, la crítica de la Unión Europea al proyecto de asentamientos israelí, ya desde los años 80, 90, no impidió que las relaciones económicas entre la Unión Europea e Israel mejoraran de forma constante, se mantuvieran, nunca se pusieron en cuestión. El lenguaje del compromiso constructivo con Israel, casi se utilizaba la fórmula compromiso constructivo con Israel, se ha utilizado para minimizar el fracaso de la Unión Europea a la hora de aplicar condicionalidad ex post, como la suspensión de acuerdos comerciales debido a violaciones de derechos humanos. Como resume la crítica de Rafaela del Sarto, y cito, las zanahorias rara vez se han ofrecido como incentivo, sino que normalmente simplemente se han concedido a Israel, ¿no? No le falta razón a otros analistas como Michele Pace cuando señala que para que la Unión Europea recupere su responsabilidad moral debe ir más allá de detener las exportaciones de armas y denunciar a Israel por sus graves y sistemáticas violaciones de los derechos de los palestinos desde la ocupación ilegal, ¿no? Hay que ir mucho más allá. Al analizar las implicaciones más amplias de las violaciones de normas internacionales por parte de Israel, eh, distintos autores, como Daniela Huber, por ejemplo, critica el cambio de postura de la Unión Europea desde afirmar inicialmente el principio fundamental del derecho internacional que prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza, que exige la retirada inmediata de Israel de los territorios ocupados hasta regresar al paradigma de tierra por paz, etcétera, etcétera. Este cambio representa un claro retroceso respecto del derecho internacional, agravado por la ausencia de rendición de cuentas por las continuas violaciones de las normas jurídicas fundamentales por parte de Israel. En ese sentido, el genocidio en Gaza ha funcionado como un revelador, como una prueba, no solamente de la inconsistencia de la Unión Europea o de lo que a menudo se describe como doble rasero, sino de un patrón jurídico más profundo, la producción de una excepción palestina sostenida mediante lo que el jurista palestino-canadiense Ardim Seis denomina la subalternidad jurídica internacional. Aplicado al derecho internacional, el concepto gramsciano de subalternidad implica que los sujetos subalternos, en este caso los palestinos, pueden ser reconocidos formalmente como titulares de derecho. Sin embargo, se les niegan estructuralmente las protecciones que esos derechos deberían garantizar.
La dimensión del comercio de armas y de las relaciones económicas, por ejemplo, entre la Unión Europea e Israel, ponen en evidencia cómo las obligaciones jurídicas, por ejemplo, las activadas, ¿no?, por los hallazgos de la Corte Internacional de Justicia a partir del año 2024 sobre el riesgo plausible, pues, de un genocidio, ¿no?, o por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año 2024 sobre las consecuencias de la ocupación, no son simplemente ignoradas o vulneradas, más bien, la excepción palestina muestra cómo las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros reconstruyen el derecho mediante manipulaciones discursivas para justificar la inacción, negar la protección y, en última instancia, permitir la violencia genocida. Por ello, cabe en primer lugar explorar críticamente la conceptualización de la Unión Europea como actor normativo único, ¿no? Eh, y cómo se aplica a la cuestión palestina. La agenda de investigación sobre la política exterior de la Unión Europea ha estado marcada por el intento de conceptualizar y de evaluar la identidad y la naturaleza de la Unión Europea. Recordemos, ¿no?, que incluso algunos tienen dificultades un poco de definir qué es eso de la Unión Europea, ¿no? Un objeto político no identificado, ¿no?, le dicen algunos, ¿no? Pero sobre todo el papel que desempeña en las relaciones internacionales. Uno de los enfoques más utilizados y en gran medida más aplaudidos, convertido a menudo en un discurso, un mantra discursivo recurrente, es el de Europa como potencia normativa, ¿no? Como he dicho antes, una idea, un concepto introducido por Manners, Jan Manners, en el año 2002. De hecho, algunos conceptos académicos innovadores, de hecho, surgieron en el periodo posterior a la Guerra Fría, especialmente tras la aprobación del Tratado de Maastricht, que impulsó el debate sobre el nuevo papel que se esperaba que la Unión Europea desempeñara en el contexto global. Un antecedente importante de este concepto de potencia normativa ya había aparecido en los años 70. Eh, Fue la idea de Europa como potencia civil, una formulación que definió François Duchesne, que era asesor clave de Jean Monnet, que se inspiró en la política exterior de los países escandinavos. Él decía que al carecer de instrumentos duros, ¿no?, de política exterior, estos países proyectaban un modelo de gobernanza basado en valores, adquiriendo así una capacidad de influencia, ¿no? En su aplicación europea, el concepto destacaba la capacidad de la Unión Europea para utilizar instrumentos, por ejemplo, económicos, con el fin de alcanzar objetivos políticos, especialmente a través de la condicionalidad democrática, por ejemplo, ¿no?, con regímenes autoritarios. En contraste, esto también generó críticas. Hedley Bull sostuvo que, en ausencia de capacidades militares, una potencia no podía considerarse realmente como tal, ni siquiera como potencia sui generis o potencia civil, como a menudo se afirmaba en relación con la Unión Europea. Para superar todas estas controversias, la contribución de Manners se basa en la argumentación siguiente. La Unión Europea es una potencia normativa de naturaleza ideacional, caracterizada por principios comunes, entre los que señalaba la libertad, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, y a esta idea se le fueron añadiendo otros aportes, por ejemplo, las normas integradas en el marco constitucional y las prácticas de la Unión Europea, por ejemplo, la solidaridad social, la no discriminación, la protección de minorías, el desarrollo sostenible, la buena gobernanza, etcétera, ¿no? Todos estos elementos normativos no solo son fundamentales a nivel interno, sino que también se proyectan externamente, configurando las relaciones internacionales e influyendo en la arquitectura del sistema internacional. Ese es el discurso de Manners, ¿no? Europa es capaz de proyectar, ¿no?, ese modelo interno hacia el exterior, ¿no? De hecho, los derechos humanos y las normas del derecho internacional están, de hecho, formalmente incorporados en el marco constitucional de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea, etcétera. Hay toda una serie de artículos que recuerdan que estos forman los principios, ¿no?, los principios constitucionales de la Unión Europea. Según Manners, esta proyección se produce a través de una serie de mecanismos y estrategias. Uno de ellos es el contagio o la difusión no intencionada.
pero también la difusión informativa, el resultado de comunicación deliberada mediante declaraciones, iniciativas, principalmente por parte de la Comisión Europea, pero también la difusión procedimental a través de la institucionalización de relaciones con terceros, los acuerdos, los contratos, los acuerdos de asociación, también a través de la transferencia basada en incentivos o, en forma negativa, sanciones, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de las normas deseadas. La difusión, de hecho, manifiesta, derivada de la presencia de la Unión Europea en contextos relevantes, sería otra de estas dimensiones, o el filtro cultural. Cabe señalar también que estas estrategias, en última instancia, se basan en la persuasión, la argumentación y la adquisición de prestigio y la evitación, esto es importante, evitación del descrédito. Cabe sostener que estas normas constitutivas de la Unión Europea, como entidad política híbrida y como parte de su identidad internacional en la política mundial, es una idea muy extendida entre las élites europeas, ¿no? La noción de Unión Europea como potencia normativa va más allá, de hecho, de los enfoques tradicionales que buscan entender, ¿no?, a la Unión en función de lo que hace, centrándose en cambio en lo que es principalmente, ¿no?, un agente transformador de normas. Bien, la Europa como potencia normativa se ha convertido en la práctica en un marco teórico central en el campo de los estudios europeos, ¿no? Y a menudo se utiliza como uno de los principales catalizadores de los debates académicos, ¿no?, sobre el papel internacional de la Unión Europea. Tradicionalmente, los trabajos académicos sobre la potencia normativa europea se han centrado en el papel internacional de la Unión y en cómo difunde sus normas a otros actores políticos fuera de la Unión, pero más recientemente también se han estudiado en cómo son coherentes con las políticas que se despliegan a nivel interno. Sin embargo, la conceptualización de la Unión Europea como actor normativo único ha sido objeto de críticas que subrayan su excepcionalidad eurocéntrica y la inconsistencia de la Unión a la hora de defender estos valores y, en ocasiones, su marginación a favor de intereses económicos y políticos. Son muchos los autores, ¿no?, que han sostenido que el discurso de Europa como potencia normativa es un constructo discursivo más que un hecho objetivo. El poder, ¿no?, de este concepto radica en la identidad que proporciona la Unión Europea y en los cambios que impone a otros, en parte a través de su estatus hegemónico. Y es ante todo un discurso en el que los propios actores de la Unión Europea se construyen como ciudadanos modelo, en que los otros se deben inspirar, ¿no? Algunos académicos argumentan que la tendencia de la Unión Europea a ignorar o minimizar las violaciones de derechos humanos en determinados países, mientras enfatiza las de otros, sugiere que sus acciones no están impulsadas exclusivamente o principalmente por un compromiso con normas universales, sino influidas por intereses, intereses estratégicos, geopolíticos o de otro tipo. Otros sostienen que los intereses materiales de la Unión Europea suelen sustentar sus políticas normativas, ¿no? En el análisis de la ampliación de la Unión Europea, por ejemplo, el análisis de las políticas de vecindad o el interregionalismo, la literatura crítica ha examinado cada vez más a la Unión Europea como una fuerza neoimperial, cuestionando las narrativas convencionales sobre su papel global. Por ejemplo, el concepto de imperio neomedieval de Cielonka, ¿no?, o el concepto de imperialismo blando o de imperio normativo, ¿no?, de Del Sarto. Hay muchas aproximaciones críticas, ¿no?, que han presentado, digamos, este carácter imperial de la proyección de Europa, ¿no? En sus análisis de las políticas europeas de vecindad, por ejemplo, o de asociación oriental, autores como Browning demuestran que la política exterior de la Unión Europea posterior a la Guerra Fría no ha sido precisamente idealista, sino que ha reconfigurado lógicas coloniales bajo el lenguaje de la reforma, la resiliencia o la asociación. Bueno, vamos a aplicarlo ahora al caso de Israel-Palestina. Una parte importante de los análisis críticos
de Europa como potencia normativa se ha centrado en las relaciones de la Unión Europea con Israel, los palestinos y el proceso de paz, especialmente a la luz del fracaso del proceso de Oslo y el papel marginal y a menudo contradictorio de la Unión Europea. Estos análisis abarcan desde debates sobre si la Unión Europea posee alguna capacidad real para influir en las partes o si su influencia es intrínsecamente limitada, hasta críticas del discurso sobre valores compartidos y observaciones de que la Unión Europea ha fracasado como constructora de paz en el conflicto. De hecho, Palestina se ha convertido en una piedra de toque para el concepto de Europa como eh, potencia normativa, al poner de manifiesto dobles raseros, sesgos raciales y civilizacionales. Al comparar las acciones desiguales, por ejemplo, de la Unión Europea en Ucrania y en Palestina, algunos autores, como Daniela Huber, por ejemplo, caracterizan estas dinámicas como hipocresía organizada y lógica de colonialidad. El repliegue, de hecho, de la Unión Europea respecto al derecho internacional sigue manifestándose de forma en diversos aspectos de la política europea hacia Palestina e Israel. La compleja división de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros es importante para distinguir la responsabilidad de la Unión de la responsabilidad de los Estados individuales. En particular, el control normativo de la Unión Europea sobre las acciones de los Estados miembros en contextos específicos suele desempeñar un papel decisivo. Sin embargo, la división formal de competencias no siempre se corresponde con la forma en que los Estados miembros aplican las normas de la Unión Europea en sus actividades internacionales o con si, por ejemplo, actúan simplemente como agentes de la Unión, ejerciendo competencias que la propia Unión Europea no pueda afirmar dentro del sistema internacional estatocéntrico. La crítica al compromiso de la Unión Europea con la cuestión palestina tiene una larga trayectoria e incluye múltiples ejemplos de un repliegue deliberado respecto al derecho internacional. Por ejemplo, en el año 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución, la resolución ES 10/14, para solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del muro en Cisjordania. La resolución fue aprobada con 90 votos a favor, 8 en contra, 74 abstenciones. Todos los europeos se abstuvieron. Todos, sin excepción. Varios países europeos, no solo eso, sino que se dirigieron al tribunal expresando su desacuerdo con el dictamen o con el proceso que iba a llevar al dictamen. Un ejemplo, pero son varios los estados que lo hicieron. España. Entonces España era miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Estamos en el año 2004. España la ministra se dirigió a la presidenta de la Corte expresando su desacuerdo con el dictamen y haciendo suyo la posición europea de que, entre comillas, no contribuía al esfuerzo de las partes para el restablecimiento del diálogo político y por ello resultaba inapropiado. Es decir, dieron la cara para desvirtuar, para intentar impedir un dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad del muro. En el año 2004, la Corte emitió la opinión consultiva, concluyendo que la construcción del muro por parte de Israel en los territorios palestinos ocupados violaba el derecho internacional y ordenó a Israel cesar la construcción, desmantelar el muro, reparar los daños causados. En sus conclusiones, además, la Corte señaló que todos los estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal derivada de la construcción del muro ni prestar ayuda. Instó además a los estados parte del Cuarto Convenio de Ginebra a garantizar el cumplimiento por parte de Israel del derecho internacional humanitario conforme al convenio. Sin embargo, de nuevo, en lugar de ejercer presión sobre Israel para respetar los principios fundamentales del derecho internacional, los miembros de la Unión Europea pusieron en marcha la política europea de vecindad en el año 2004, que dio pie a una profundización significativa de las relaciones entre la Unión Europea e Israel. Es decir, el dictamen de la Corte dice que no se contribuye a mantener esa situación. ¿Qué hacen los Estados miembros? Ponen en marcha un nuevo mecanismo que profundiza los vínculos. Esto se formalizó mediante la adopción de un plan de relaciones entre la Unión Europea e Israel y se formalizó mediante un plan de acción específica
en diciembre del año 2004 que proporcionó un marco para una mayor integración, cooperación económica y diálogo político. Cabe destacar que fue el primer instrumento de la política europea de vecindad aprobado por la Comisión Europea, fue con Israel. No fue con cualquiera de los otros vecinos del sur, fue con Israel. Otra clara división, ¿no?, en el seno de la Unión Europea surgió, por ejemplo, en el año 2012. Palestina solicitó el estatus de Estado observador no miembro en Naciones Unidas. Aunque la Unión Europea venía apoyando oficialmente este reconocimiento por ser coherente con sus compromisos de larga data, ¿no?, con la solución de los dos estados y el derecho de los palestinos a la autodeterminación, 12 Estados miembros se abstuvieron y uno votó en contra. El repliegue respecto al derecho internacional continuó con los intentos posteriores del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de disuadir a Palestina de firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con el fin de proteger a Israel de posibles responsabilidades. Palestina se adhirió al Estatuto de Roma en enero del 2015 y mediante una declaración, ¿no?, el gobierno aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con carácter retroactivo hasta del año 14 y este paso provocó una fuerte oposición desde múltiples sectores, principalmente de los aliados de Israel, incluidos muchos actores europeos. Por ejemplo, Alemania se opuso a la participación de Palestina en la Corte Penal Internacional, argumentando que no cumplía las condiciones para ser Estado parte. La alta representante, la entonces alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, adoptó incluso una postura un poco más cautelosa al evaluar la decisión de Palestina, diciendo que la Unión Europea ha instado de manera constante a ambas partes a abstenerse de cualquier acción unilateral, como si participar en la Corte Penal fuese una ruptura, digamos, de un pacto de no llevar a cabo acciones unilaterales, ¿no? Más recientemente, en el año 2020, estamos a 6 años, ¿eh?, la fiscal Bensuda de la Corte Penal Internacional solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares un pronunciamiento sobre la jurisdicción territorial de la Corte Penal Internacional en Palestina. Aquí de nuevo aparecen los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Austria, Chequia, Hungría, Alemania, que acudieron en defensa de Israel presentando escritos en los que argumentaban que la Corte Penal Internacional carecía de jurisdicción. El argumento era que en el año 2022, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, eh, bueno, que carecía de jurisdicción. 2 años después, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó de nuevo una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de la ocupación prolongada, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea se opusieron o se abstuvieron. Incluso un Estado como España, que hoy figura como uno de los más pro-palestinos, se abstuvo. ¿Mm? No estamos hablando de excepciones, ¿no? Alemania votó en contra del proyecto de resolución en la Asamblea General, mientras que Italia, Hungría, Chequia cuestionaron la jurisdicción de la Corte de Justicia en sus escritos, presentando ante el tribunal, a pesar de que la violencia devastadora de Israel en Gaza se estaba retransmitiendo en tiempo real. Este repliegue, por lo tanto, respecto al derecho internacional, ha persistido incluso en un contexto creciente de genocidio como el que hemos visto en Gaza. Varios estados se han opuesto enérgicamente a los esfuerzos de la Corte Penal por exigir responsabilidades a funcionarios israelíes, en particular al primer ministro y al ministro de Defensa. La solicitud inicial, ¿no?, de órdenes de arresto presentadas en mayo del 2024 por el fiscal jefe de la Corte Penal fue recibida con una extrema oposición por parte de varios estados europeos, entre ellos Alemania, Chequia, Hungría, que presentaron escritos oponiéndose a su jurisdicción y a la emisión de órdenes de arresto, ¿no? Sabemos además que algunos estados dijeron abiertamente que no iban a detener a Netanyahu si se le ocurría visitar Budapest o París o cualquier otro. Es muy llamativo porque Francia, por ejemplo, que planteó que no detendría a Netanyahu, tuvo exactamente la posición contraria con la orden de detención de Putin, que fue aprobada en el año 2023.
Si Gaza ha funcionado como un revelador, ¿no? Como una prueba, como una piedra de toque, es porque ha forzado la autodescripción normativa de la Unión Europea a chocar directamente con las realidades materiales de su acción exterior cuando se enfrenta a un socio implicado en atrocidades como son el genocidio. Lo que Gaza pone de manifiesto no es meramente una inconsistencia, sino un patrón estructural en el que los compromisos jurídicos son reconstruidos discursiva e institucionalmente, transformando las obligaciones legales en opciones y volviendo contingente la protección. La cuestión palestina se ha convertido en una prueba de fuego para las afirmaciones asociadas a la Europa como potencia normativa. La excepción palestina a esta idea no solo pone de relieve las divisiones internas de la Unión Europea respecto a los requisitos elementales del derecho internacional, sino que revela cómo dichas divisiones han producido parálisis y con el tiempo una acumulación de incoherencias que ha erosionado profundamente la reputación y la credibilidad de la Unión Europea, especialmente en el sur global, donde la inacción europea y la invocación selectiva del derecho internacional han sido ampliamente señaladas. Más importante aún, al centrarse en las transferencias de armas, por ejemplo, y en las relaciones económicas entre la Unión Europea e Israel, eh, podemos constatar cómo las obligaciones legales, ¿no?, activadas por las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia del año 24 y la opinión consultiva también, pueden reinterpretarse y operacionalizarse de manera que reproducen la subalternidad jurídica palestina, lo que decía eh, Ardim Seis, ¿no? En ese sentido, la legalidad no solo falla en proteger, sino que puede ser reconstruida para sostener y normalizar proyectos coloniales y de opresión sistémica. Las implicaciones de esta reconstrucción van más allá del contexto inmediato de las relaciones Unión Europea-Israel, configurando cómo se percibe a la Unión Europea por aquellos a quienes durante mucho tiempo se ha presentado como socios, ¿no? Bien, esto en cuanto a Europa como potencia normativa. La segunda parte tiene que ver con la división que hemos visto en Europa respecto al genocidio de Gaza, la parálisis a la hora de tomar decisiones, la complicidad de facto y la irrelevancia que ha supuesto esto para la política exterior europea. No, bájate de la compu. La falta de respuesta unida y coherente ante el genocidio y ante la desmesura violenta israelí se debe entender como el efecto combinado de la diversidad de aproximaciones a la cuestión palestina entre los Estados miembros y también a los constringentes procedimientos de toma de decisiones por unanimidad en ciertos temas sensibles, como puede ser la política exterior. Sin embargo, los posicionamientos de la Unión Europea y de sus Estados miembros han sufrido algunos cambios a lo largo de estos 2 años, ¿no? 2 años y medio. Por ello, cabe preguntarse si el genocidio de Gaza ha sido un catalizador modesto de alguna posición común o se ha contribuido a un alineamiento de los estados en torno a unas mínimas posiciones comunes o si al contrario el genocidio ha ahondado en las divisiones preexistentes y esto nos permite avanzar en un interrogante y es si eh, Gaza ha permitido avanzar en una política europea coherente o si por el contrario ha contribuido más aún a su declive, ¿no? La constatación de partida es que históricamente los estados europeos han tenido posiciones sobre la cuestión palestina y el Estado de Israel profundamente diversas. Nunca han tenido posiciones comunes, compartidas en su totalidad, ¿no? Estas posiciones diversas se han traducido en decisiones, comportamientos de política exterior extremadamente dispares, incluso radicalmente, ¿no?, contradictorios, ¿no? Expresiones de esta pluralidad de lecturas son, por ejemplo, el apoyo incondicional a Israel en unos casos, condicionado en otros, el rechazo a cualquier medida sancionadora, por ejemplo, en el caso de Alemania, pero la apertura
a estas posibilidades por parte de otros estados, el reconocimiento de la OLP y posteriormente del Estado palestino, ¿no? Como han hecho una decena de estados miembros, mientras un grupo importante sigue sin reconocer al Estado de Palestina, la ayuda financiera a la autoridad palestina, las contribuciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, etcétera, ¿no? Incluso la defensa del derecho a autodeterminación, ¿no?, en Naciones Unidas o la criminalización de algunos actores palestinos han sido tratados de forma radicalmente distinta por unos actores u otros, ¿no? Eh, en una, en un país de Europa, hablar de genocidio en Gaza puede conllevar una persecución judicial, en otros lo dice el propio primer ministro de nuestro gobierno, ¿no? Las posiciones son extremadamente diversas en el seno de la Unión Europea. En todo caso, hay que subrayar que sobre sobre cualquiera de estos temas nunca ha habido unanimidad absoluta entre los estados europeos. Y en el mejor de los casos, una cierta sintonía sobre cuestiones generales, como puede ser la asistencia humanitaria o la solución de los dos estados. La segunda constatación es que la Unión Europea, aún con una política exterior, digamos, en construcción, tiene una larga historia de posicionamiento respecto a Israel y a la cuestión palestina, ¿no? Una historia con acuerdos con las partes, defensa de ciertos principios, apoyo a la fórmula de los dos estados, reconocimiento de los derechos nacionales palestinos, pues desde la Declaración de Venecia en 1980. Ha sido un importante proveedor de ayuda financiera y humanitaria, especialmente en los años 90, ¿no? Es decir, Europa ha construido una posición sobre Israel y Palestina. Y a pesar de carecer de una política estratégica, por falta de consenso, la Unión Europea sí que tiene una política concreta que podríamos llamar hipodérmica, que se mantiene, es decir, superficial, ¿no? Eso ha hecho que la Unión Europea, ¿no?, sea un actor que debería haber hecho valer su voz o influencia al menos. Sin embargo, en los últimos años la Unión Europea ha tenido cada vez más dificultades para tomar decisiones colectivas sobre la cuestión palestina respecto a Israel. Es perfectamente imposible tomar una posición común, ¿no?, satisfactoria para todos entre los 27. Hecho que se puede atribuir a una conjunción de varios elementos, entre los cuales obviamente están algunos, digamos, externos a la política exterior, como puede ser los frenos a la integración política, el auge del populismo conservador, un cierto declive del interés por la vecindad sur y una creciente securitización de la acción exterior, ¿no? Esta dificultad ha sido especialmente grave en estos últimos 2 años, ¿no?, en el que Israel ha perpetrado un genocidio, imposibilitando una respuesta contundente y coherente y la adopción de sanciones. La tercera constatación es que a pesar de esa diversidad de lecturas y de posiciones nacionales, desde principios del año 24 algunos estados han revisado su postura y han tomado algunas medidas, ¿no?, en materia de comercio de armas o restricción de entrada de colonos. Y estos estados han modificado paulatinamente, por ejemplo, su voto en Naciones Unidas. Si uno compara cómo votaron los estados miembros de la Unión Europea en la Asamblea General, en las discusiones del año final del 23, principio del 24, pues vemos que su posición ha cambiado mucho y en los debates sobre resoluciones en el año 2025, el número de abstenciones o votos contrarios por parte de los europeos ha disminuido de modo sustancial, ¿no? Esto nos lleva a hacer varias preguntas, ¿no? Este giro en la posición de algunos estados supone algún tipo de acercamiento, de convergencia de posiciones a modo de europeización horizontal, o por el contrario significa más bien una polarización en el seno de los 27, ¿no?, en torno a varios grupos, ¿no?, varias sensibilidades. Y una pregunta también relevante: ¿ha supuesto la masacre de Gaza un catalizador de la política exterior europea o al contrario ha acentuado el bloqueo de sus decisiones, ¿no? Bueno, podríamos atribuir a varios elementos, ¿no?, las posiciones diversas de los Estados miembros. No voy a detenerme en ellos, pero ¿por qué la lectura que se hace desde Grecia, se hace desde Italia, Portugal o España, o Irlanda, Bélgica, es tan distinta a la que se puede hacer desde los países bálticos, ¿no?, de Polonia, Chequia? Hay elementos históricos, hay elementos de tipo identitario,
está la cuestión de cómo se ha tratado el judaísmo, la cuestión misma de la identidad nacional, etcétera, que difiere enormemente. Hay una cuestión también importante a tener en cuenta. Eh, la cuestión colonial pesa de manera muy diferente en cada país. No se puede omitir el pasado colonial de algunos países europeos y no solamente su pasado, sino su presente colonial, ¿no? Algunos países europeos, ¿no? Fueron países colonizadores, incluso otros fueron víctimas de la colonización. Recordemos Chipre o Irlanda, que fueron colonias, ¿no?, británicas hasta hace poco tiempo, ¿no? Hoy día todavía algunos países europeos siguen teniendo territorios coloniales, sea con la categoría de territorios no autónomos o departamentos de ultramar o territorios de ultramar en el caso de los británicos, ¿no? La lista de estos casos no es precisamente corta, ¿no? Y esto marca o ha marcado a la propia Unión Europea, que siempre ha considerado, fijaros la alta dosis de hipocresía, ¿no?, que la cuestión colonial es un asunto interno de los Estados miembros. Sin embargo, la Unión Europea, de hecho, se ha construido sobre una realidad colonial invisibilizada. Lo colonial, tanto pasado como actual, apenas reconocido, forma parte de la realidad nacional y europea. Hay que recordar que a finales de los años 50 las comunidades europeas incluían Argelia, ¿no? Uno ve mapas, ¿no?, de las comunidades europeas en el año 58-59, incluía Francia y Argelia, ¿no? Argelia formaba parte de las comunidades europeas, ¿no? La Unión Europea ha personificado palmariamente, ¿no?, su capacidad de amnesia imperial, ¿no? Por ello persiste en algunos estados una absoluta incapacidad para deconstruir las epistemes coloniales que sustentan la narrativa sionista y entender la necesidad, por ejemplo, de abordar la cuestión palestina con un enfoque de descolonización. La comprensión del hecho colonial israelí es, por lo tanto, desigual entre los europeos. Muchos europeos asumen que la cuestión palestina, ¿no?, eh, eh, es de matriz colonial, mientras muchos otros no les cabe en la cabeza ello, ¿no? También la memoria de la dominación, ¿no?, puede ser muy distinta en unos casos y en otros, ¿no? La cercanía geográfica, obviamente, no vamos a entrar en ello. La realidad judía distinta en cada país de Europa. Y finalmente, eh, hay un hecho también fundamental y es que en algunos países europeos la cuestión israelo-palestina no es una cuestión exclusivamente de política exterior, es una cuestión de orden interno que toca asuntos profundamente profundos de la memoria histórica, que cuestionan la identidad nacional o los valores, que polariza sectores de la población o que toca el núcleo duro de la política de Estado, como lo ha reconocido, por ejemplo, Alemania, ¿no? Un caso ilustrativo pues, es el de Alemania, para quien el apoyo incondicional a Israel y su seguridad es una cuestión de razón de Estado. Obviamente, con estos elementos es comprensible la diversidad de lecturas que puedan hacer unos estados europeos y otros, y que esto se traduzca en unas posiciones en materia de política exterior. Unos pueden adoptar apoyo incondicional a Israel, incluso alimentando su máquina de guerra, y otros pueden reconocer el Estado palestino y calificar de genocidio la situación de Gaza o incluso tensionar sus relaciones con Israel, como lo estamos viendo ahora por parte de un pequeño grupo de estados europeos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ese posicionamiento singular ante la cuestión palestina, si bien que no perfecto, ¿no?, es obviamente el caso de España, un Estado europeo que ha adoptado una posición disonante, al menos, crítica, ¿no?, con las operaciones israelíes sobre Gaza, el reconocimiento de Palestina como Estado, la suspensión del comercio de armas o el apoyo al procedimiento judicial por genocidio en la Corte Penal Internacional, ¿no? Curiosamente, bueno, o de forma comprensible, esta posición le ha dado prestigio, ¿no?, entre los países árabes y del sur global, aunque tenga importantes carencias e incoherencias, ¿no? La Unión Europea ha sostenido que tiene la voluntad de comportarse en la escena internacional con autonomía y soberanía, defender intereses e influir en el orden vigente. En suma, quiere ser un actor internacional significativo, un actor geopolítico, ¿no?, en el convencimiento de que no tener política propia en la escena internacional lleva a un coste, a ser vasallo de otros, ¿no? Esos son términos utilizados en los discursos de los dirigentes europeos. Para ello, la Unión Europea
ha ido construyendo una política exterior que no es exactamente la política exterior de un Estado, funciona para algunas cosas que están comunitarizadas, pero para otras requieren construir consensos, acuerdos en base al método intergubernamental y por unanimidad. Es decir, para que la Unión Europea tenga una posición común en materia de política exterior, requiere que los 27 se pongan de acuerdo, ¿no? Lo que afecta, obviamente, a la consistencia, la coherencia o la eficacia, ¿no? Y deja todo o condiciona toda la voluntad política de los Estados miembros, ¿no? A esto se suma además la rivalidad entre instituciones y la voluntad de protagonismo internacional a algunos responsables. Recuerden la disputa, ¿no?, entre Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, y la presidenta de la Comisión, ¿no?, Ursula von der Leyen, que no tiene competencias en materia de política exterior y que, sin embargo, tomó la palabra, visitó Israel, etcétera, ¿no? Y se erigió en portavoz, ¿no?, de la Unión Europea cuando no le correspondía, ¿no? Eh, con esta variedad, ¿no?, de em, posiciones nacionales y con la singularidad de la política exterior europea, cabe preguntarse cómo se puede realmente definir una política europea coherente respecto a cualquier tema, y el caso palestino es buena prueba de ello, ¿no? Eh, Podríamos detenernos en el caso tanto a nivel individual como a nivel colectivo, pero al menos podemos señalar que desde al menos el año 2016, la Unión Europea tiene cada vez más problemas para tener posiciones comunes respecto a Israel y Palestina. No es una cuestión del 23, ¿eh? Al menos desde hace 10 años, y por lo tanto no se debe solo a la situación actual de Gaza, sino a una combinación de razones internas, como la derechización de varios gobiernos, la derechización del Parlamento Europeo, el contexto en la región, ¿no? Y entre el 2023 y el 25, la Unión Europea ha vivido un verdadero bloqueo, ¿no?, de tensiones entre estados y dentro de las instituciones europeas que ha imposibilitado eh, responder de forma coherente a lo que se ha vivido desde el 7 de octubre. Para concluir, algunas reflexiones sobre convergencia, polarización y deseuropeización. Desde finales del año 23, por lo tanto, nos encontramos con dos dinámicas simultáneas entre los Estados miembros de la Unión Europea respecto a la cuestión palestina. Por un lado, hay un grupo de países que han ido construyendo, digamos, una serie de posiciones más o menos comunes, podríamos hablar algo así como una convergencia limitada, y por otro, podemos constatar una polarización, es decir, una profundización de las brechas, ¿no?, que dividen los miembros de la Unión Europea y que impiden una posición unitaria. Su combinación alimenta una tendencia que obviamente debilita, deseuropeiza la acción exterior. Y en este caso supone claramente un bloqueo de la acción exterior europea respecto a Israel y Palestina y una pérdida de relevancia en la vecindad sur. Por un lado, hay un lento giro, ¿no?, de algunos países europeos que han adoptado medidas y discursos críticos con el comportamiento de Israel y que puede asemejarse a una dinámica de convergencia hacia posiciones comunes, a modo de europeización horizontal. Eso se ha traducido, por ejemplo, en el voto cada vez más similar en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? En este giro, obviamente, han influido los movimientos sociales internos, las dinámicas políticas nacionales, ¿no? Además de que haya habido un efecto de contagio, de simpatía, ¿no?, con otros estados europeos. Sin embargo, no cubren ni de lejos, ¿no?, un grupo de peso entre los estados miembros europeos y, eh, en cambio, ¿no?, lo que percibimos es que hay otros estados miembros que se han encastillado en posiciones de bloqueo, ¿no? Lo ha sido la República Checa, Hungría, Alemania, aunque en menor medida, Alemania está cambiando también, pero la República Checa y Hungría han sido los principales bloqueadores en estos últimos años. Aunque a nivel de incoherencia, por ejemplo, Francia ha seguido vendiendo armas, Rumanía, Grecia y otros, Italia, ¿no?, se han resistido a las sanciones, por ejemplo, ¿no?
Estos bloqueadores son países tradicionalmente socios estratégicos de Israel, con gobiernos populistas conservadores, en algunos casos de extrema derecha, pero también algunos regímenes liberales, ¿no? Resultado de esta doble dinámica de convergencia y de polarización es que el genocidio en Gaza no ha sido ningún catalizador ni revulsivo europeizador. Al contrario, ha ahondado la división. Gaza, y de manera general la cuestión palestina, ha sido un síntoma y un acelerador de lo que podríamos llamar la deseuropeización en un contexto global ya de por sí dominado por la fragmentación y la fragilización de las normas internacionales. La inacción, sea intencionada o resultante de los procedimientos de decisión, y por otro lado el silencio resultante suponen un tipo de comportamiento que ya he comentado en la introducción, que podríamos llamar cómplice. Por lo tanto, no esperemos una influencia efectiva de la Unión Europea y menos aún de liderazgo en la construcción o en la resolución con una paz justa del. Inevitablemente esto no puede quedar encapsulado en un caso concreto. La deseuropeización de la acción exterior tiene repercusiones en las relaciones entre Europa y el resto del mundo, empezando por la vecindad sur del Mediterráneo, ¿no? Esta incapacidad europea de responder ante el genocidio tiene consecuencias. La Unión Europea tiene unas relaciones de muy alto nivel con Israel que han permitido que Europa sea una pieza clave de la estructura de impunidad de la que disfruta Israel, y estas no se han alterado sustancialmente, se han mantenido. La Unión Europea está renunciando a una política coherente y con sus principios y a una verdadera autonomía en sus relaciones con la vecindad sur. Cabe preguntarse qué futuro tiene, por ejemplo, la política euromediterránea o el diálogo euroárabe, ¿no? Después de este fracaso patente ante lo que hemos visto en Gaza, ¿no? Más aún, el discurso oficial de las instituciones europeas ha normalizado los dobles raseros y la deshumanización de los palestinos, ¿no? Como ha señalado un reciente artículo, ¿no? De varios autores, Oleart y otros, ¿no? Analizando los discursos de Ursula von der Leyen sobre ucranianos y palestinos, eh, claramente podemos constatar cómo esto está ligado, pues, a un legado colonial persistente, ¿no? En las mentalidades, en la Unión Europea y en las relaciones históricas con Israel y Palestina. Y está fuertemente condicionado por lógicas racializadas, ¿no? Y coloniales, creando una división geopolítica, pues, de amenaza y de valores mediante la asignación de roles, ¿no? Argumenta Tarek Bakoni, ¿no? Que lo que ocurrió el 7 de octubre del año 23 marcó una ruptura paradigmática en los términos en que Palestina es discutida públicamente. Durante décadas, la cuestión palestina se presentó como un conflicto susceptible de ser gestionado, en lugar de como una estructura de dominación colonial que debía desmantelarse. Sin embargo, el genocidio ha obligado a una confrontación más amplia con realidades que los palestinos llevan mucho tiempo denunciando: el colonialismo de asentamiento, la Nakba en curso, el apartheid israelí. Esta ruptura no es meramente retórica, señala un cambio sustantivo en la comprensión política global. Los discursos de descolonización y rendición de cuentas circulan ahora en espacios previamente limitados al léxico diplomático del proceso de paz o de la solución de los dos estados. La justicia en este marco exige desmantelar las estructuras que hicieron posible la subyugación, ¿no? Esto plantea una pregunta fundamental sobre la capacidad de la Unión Europea para actuar conforme a sus propias pretensiones legales y éticas. ¿Qué papel puede desempeñar crediblemente la Unión Europea cuando ha fracasado repetidamente en alinear sus acciones con sus compromisos declarados, ¿no? Al tiempo que reproduce vocabularios, prácticas coloniales y racializadas, ¿no? Antiguas? Estos fracasos tienen consecuencias especialmente agudas en el vecindario meridional de la Unión Europea, donde la política europea se juzga no por textos aspiracionales, sino por lo que se tolera, se permite y se financia. El resultado es un déficit de legitimidad en aumento que no puede repararse únicamente con una recalibración retórica. La retórica normativa cultivada durante décadas ya no convence. No convence a sociedades que han presenciado día tras día la incoherencia, la obstrucción y la complicidad de la Unión Europea.
mientras se desarrollaba el genocidio de Gaza. Por ello, no es extraño que en el año 2024, en medio de las matanzas, las percepciones favorables hacia la Unión Europea entre los palestinos descendieran de forma catastrófica, ¿no? Los dobles raseros, la inconsistencia y las maniobras jurídicas de la Unión Europea y de sus estados han vuelto a poner de manifiesto la posición subalterna de Palestina. Para terminar, recordaría ese aforismo de Giovanni Giolitti, un político italiano que parece tristemente acertado. Decía, la ley se interpreta para los amigos y se aplica para los enemigos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Isaías. Muy completo, revelador y al mismo tiempo, pues también, bueno, realista todo lo que nos ha expuesto el doctor Isaías Barañada con respecto a la política europea, ¿no? Pues hubo una oleada de reconocimiento, de carácter mediático, incluso también de carácter simbólico por parte de muchos países europeos que pienso que a veces usaron el reconocimiento de Palestina, o sea, el reconocimiento anterior, como una forma de lavar la cara, tal como en algún momento ellos apoyaron el establecimiento del Estado de Israel por la culpa del genocidio, ¿no? Entonces, en algún momento apoyaron el Estado de Israel para lavar la cara por el genocidio y ahora el reconocimiento de Palestina para lo mismo, ¿no? Debo preguntar a nuestros amables colegas que están conectados si hay preguntas, comentarios al doctor Barreñada. En el chat hay algunas ya, pero quisiera ver antes de las felicitaciones, los comentarios que hay en el chat para el doctor y la pregunta de Jorge Jiménez que está aquí, si alguien quisiera tomar la palabra para empezar una retroalimentación. Tenemos unos minutos muy buenos para hacer una retroalimentación al doctor Barreñada. Aquí ya se animó Charlín. Querida Charlín, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos inquietudes. Una tiene que ver con si esta falta de una postura, digamos, congruente o homogénea, digamos, de la Unión Europea, también tiene relación con el tipo de, pues, vínculos, alianzas que cada país tiene con Estados Unidos. No sé si también eso puede jugar algún tipo de papel importante, ¿no? En la manera en la que cada país de repente reacciona en relación también a valorar los intereses en juego con sus vínculos con Estados Unidos, o no sé si la Unión Europea juega como un actor único frente a Estados Unidos, eso la verdad lo desconozco y me gustaría mucho a lo mejor que usted nos pudiera aclarar eso. Y lo otro es, ¿qué tanto de estas posiciones que tienen los estados y que pues, han variado en los últimos años también son resultado pues, de la presión popular? En algunos países pues, la presión popular ha sido mucha, sobre todo en España, por ejemplo. El caso de Italia también, aunque en Italia yo no sé si ha habido cambios importantes en la postura de la primer ministra, que es bastante sionista, pero digamos, en otros casos, si la presión popular juega un papel importante porque se nos dice mucho, ¿no? Que hay que salir a las calles y presionar a nuestros gobiernos, y pues lo hemos hecho más de 2 años y en algunos casos no logramos la gran cosa, pero yo quería saber en Europa si esto sí se puede como registrar, pues más, digamos, con la movilización que ha habido pues todo este tiempo. Entonces, pues esas serían mis intervenciones. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Charlín. Adelante, doctor. Bueno, ¿quiere, doctor Isaías, que hagamos una recopilación? Como prefieran. Aquí está la doctora Alejandra Gutiérrez, levantó la mano también. Si quieren, tomamos las de Charlín y de Alejandra y luego le damos oportunidad al doctor Isaías. Adelante, Alejandra, gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. Pues sobre todo mi pregunta es tener su opinión sobre lo que ha hecho Pedro Sánchez y su postura, porque a mí me llama mucho la atención que un político como él se esté mostrando como este aliado de la causa palestina. Y pues yo creo que es lo normal, ¿no? Que siempre las conductas de un político nos resulten un poco sospechosas, ¿no? Como
como que no podemos creer que los políticos puedan ser tan nobles o que tengan intenciones tan nobles. Entonces, por ejemplo, hoy estaba viendo en las noticias que él le entregó un premio como de derechos humanos, entiendo que es algo así, una condecoración a Francesca Albanese, que ella pues tiene una postura muy firme sobre lo que se está, sobre el genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, a mí esto, o sea, me despierta más curiosidades, ¿no? Como por qué el presidente tiene todos estos comportamientos y como por ahí mencionaba también Charlene, ¿no? El factor Estados Unidos, que debería ser, bueno, creo que es importante también para la Unión Europea y entonces todo esto que está haciendo Pedro Sánchez, ¿por qué? O sea, siento que no he llegado a entender el por qué él ha hecho todas estas cosas. Esa es mi duda. Muy bien, muchas gracias. Adelante, doctor Isaías. Gracias, gracias, Charlene y Sí. Alejandra. Pues muchas gracias por estas preguntas. Son muy interesantes porque además yo creo que están relacionadas con lo que he planteado y abren también otros. eh, Efectivamente, digamos, el factor Estados Unidos influye, ¿no? Influye. Pero hay que reconocer varias cuestiones. Primero, que Estados Unidos tiene una implicación en la cuestión israelo-palestina que es posterior a la implicación europea, no olvidemos, ¿no? Es decir, las comunidades europeas tienen relaciones con Israel desde el año 58, 58, mientras que Estados Unidos se empieza a mojar a fondo, ¿no? En la cuestión israelo-palestina con la guerra de octubre del 73, ¿no? Es decir, hay lógicas distintas que explican la implicación, pero es cierto que en general los estados que se han alineado, ¿no? Con Estados Unidos, los más atlantistas, etcétera, siempre incluyen, digamos, el posicionamiento respecto a la cuestión palestina como un elemento de, un poco como un mérito, ¿no? Para estar cerca de Estados Unidos, etcétera. Pero es más amplio de lo que podría parecer. Por ejemplo, en el caso de España, eh, siempre se ha tenido en cuenta, se ha hecho el cálculo, ¿no? Si tomamos esta medida, nos podría venir algún efecto negativo por parte de Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad Estados Unidos tiene su propia agenda, tiene sus propias prioridades, puede ver con mejores o peores ojos la posición de un Estado. Es decir, a ver, si un Estado europeo hubiese tomado la decisión de reconocer al Estado palestino hace 10 años, como hizo Suecia, por ejemplo, en el año 2016, no tuvo ningún tipo de repercusión negativa por parte de Estados Unidos. Estados Unidos simplemente puede comunicar que no lo ve bien, etcétera, pero no va a tomar sanciones por una cuestión de ese tipo, ¿no? Sin embargo, al revés, ¿no? El frenar el reconocimiento, como hizo el gobierno español de entonces, conservador. En España, por ejemplo, desde el año 2014, el Parlamento dijo claramente, todo el Parlamento, la derecha y la izquierda, que era momento de reconocer el Estado palestino. Y fue el gobierno conservador de Rajoy quien no lo hizo. ¿Por qué? Porque había intereses de seguridad con Israel, pero también porque continuamente miraban a Washington, ¿no? Y hacían el cálculo, ¿qué efectos negativos puede tener el reconocimiento, ¿no? Desde Washington. Yo creo que hay una tendencia, digamos, a sobreestimar, ¿no? La posibilidad de Washington a implicarse en este tipo de decisiones. No diría que no, que, que- que es, que es lo fundamental, pero obviamente es parte, digamos, de la ecuación y puede influir en algunos casos, ¿no? Sobre todo como mérito. Es decir, el alineamiento con Israel se ha convertido en algo así como un mérito, ¿no? Un mérito para ciertos países que quieren tener una relación especial con la administración norteamericana. La segunda pregunta de Charlene es, la calle ha pesado de forma diferente en cada país, ¿no? Primero también hay que reconocer que las movilizaciones son muy distintas de un país a otro, ¿no? Muy distintas. En algunos países el ordenamiento nacional ha puesto límites, ha puesto dificultades, ha prohibido incluso ciertos tipos de manifestaciones, ciertos eslóganes, han prohibido congresos, conferencias, no han dejado entrar a ciertos países y eso no ha impedido que haya manifestaciones masivas en la calle, ¿no?
Lo que ocurre, por lo tanto, es que hay un patrón muy variado en Europa. En algunos países hay una cierta coincidencia entre la opinión pública y los decididores, es el caso de España, ¿no? Yo no digo que en España no haya habido censura, que la ha habido, ¿eh? La ha habido y ha habido algunas restricciones, etcétera, ¿no? Pero había una cierta sintonía entre un gobierno que tenía una posición respecto a Palestina y una calle muy activada, ¿no? Quien haya visitado algunas ciudades del norte de España, por ejemplo, en el País Vasco, etcétera, es impresionante. Uno va por las calles y hay banderas de Palestina en los balcones, ¿no? Pero llevan 3 años con las banderas palestinas ahí, no es una cuestión de hace un día. Y en cambio, en el Reino Unido ha habido restricciones, incluso sanciones y censura, y se ha despedido a investigadores, etcétera, y ha habido manifestaciones masivas, ¿no? Por lo tanto, los patrones son muy desiguales, pero en todos los lugares yo creo que sí que han sido una llamada de atención a los gobiernos, ¿no? Y en cierta forma eso explica también el giro, incluso en Alemania y en Italia, que han tomado los gobiernos, ¿no? En menor medida. Respecto a la pregunta de Alejandra, bueno, ¿qué explica la posición del actual gobierno español respecto a Palestina, que llama tanto la atención, que destaca y que ha convertido al gobierno de Sánchez en objeto de admiración en países como Turquía, como los países árabes, ¿no? Y como gran parte también del sur plural, ¿no? El sur global, que perciben, digamos, al gobierno español como una excepción, ¿no? Una excepción. Desde dentro nosotros somos más críticos y lo consideramos insuficiente, pero hay que reconocer obviamente esa diferenciación. Hay varias razones. Una, esto no es una novedad. España tiene una posición diferenciada respecto a la cuestión palestina desde hace mucho tiempo y que eso proviene incluso de antes del periodo democrático. Hay que recordar que España no tenía relaciones con Israel hasta 1986 y fue una de las condiciones para poder entrar en las comunidades europeas, impuesta por los Países Bajos, ¿no? Eh, Segundo, mm, España ha hecho siempre, históricamente, ¿no?, de esa relación especial con sus vecinos de la vecindad sur y en particular con los palestinos, como una característica diferenciadora, ¿no? Por una razón fundamental, no tanto porque responda a intereses duros de relaciones económicas, cuestiones de seguridad, cuestiones migratorias o lazos históricos, no, fundamentalmente porque es una fuente de prestigio para la diplomacia española que puede ser utilizado en toda la región. Y en la región sí que hay algunos países con los que España tiene relaciones duras, relaciones energéticas, inversiones por parte de países del Golfo y con algunos otros países problemas de tipo territorial, por ejemplo con Marruecos. El ser el país de Europa más, digamos, percibido como más comprensivo, ¿no?, con los reclamos de los palestinos, etcétera, blinda a España ante, por ejemplo, las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, lo que parece una contradicción, ¿no? Es decir, España es muy anticolonial, digamos, aparece como anticolonial en Oriente Medio y sin embargo luego tiene prácticas coloniales con Ceuta y Melilla, ¿no? Esa es la primera cuestión. Es decir, que esto no es una cosa nueva, es histórica. Esto es continuidad de una realidad que se ha mantenido durante más de 60 años hasta el día de hoy. Segunda, la respuesta del gobierno español responde al bloqueo también de Europa y a la gravedad, sería la tercera, de lo que se ha vivido en Gaza. Es decir, se ha llegado a unos límites, digamos, de barbarie y al mismo tiempo se ha constatado la parálisis europea que España ha decidido actuar, ¿no? Ha decidido actuar, lo han hecho también otros en otros escenarios. España no es el único, Irlanda, Eslovenia y otros lo han hecho. Cuarto, hay una presión en la calle que legitima también a la posición oficial del gobierno. Es decir, que estamos hablando de un gobierno que está en un equilibrio bastante inestable, ¿no?, que depende de una conjunción de fuerzas. El Partido Socialista no tiene mayoría en el Parlamento, ¿no? Depende de una serie de apoyos.
hay elecciones en unos cuantos, en un año y medio. Se cuestiona mucho, ¿no?, sobre si esto no es una forma también, digamos, de ganarse una base social, ¿no?, de mejorar una imagen ante potenciales. Pero en todo caso, lo más importante es que hay una sintonía entre la movilización popular y las decisiones del gobierno. Y hay una última cuestión, una sexta razón, y es que estamos hablando de un gobierno de coalición, en el que el Partido Socialista tiene la cartera de Asuntos Exteriores, pero hay otros miembros del gobierno, más de izquierdas, que presionan al grupo socialista para que tome las medidas. Y la prueba de esto es que las decisiones más delicadas, entre otras el reconocimiento del Estado de Palestina, las medidas en contra, por ejemplo, de la utilización de las bases norteamericanas en la guerra de Irán, la no autorización, ¿no?, de sobrevuelo de aviones o de naves que lleven armas a Israel, etcétera, no son decisiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino del Ministerio de la Presidencia, es decir, del núcleo duro del poder, ¿no? Es la presidencia de gobierno. Esa es una característica de la política exterior española, y es que las cuestiones más sensibles en materia de política exterior muchas veces se deciden en la presidencia de gobierno y no en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y claramente la cuestión palestina está en manos de presidencia, ¿no? Y puede parecer simbólico, ¿no?, pero que el propio presidente de gobierno reciba a la relatora especial, ¿no?, albanese, que tiene toda esta imagen y esta aura, ¿no?, aura de haber dado un golpe sobre la mesa y haber hablado sin cortapisas, etcétera, etcétera, y tiene un enorme impacto, etcétera, es una forma también de legitimación. Por lo tanto, es una combinación de muchos factores que explican esto. Sin un gobierno de coalición, probablemente el Partido Socialista no habría ido tan lejos. Sin movilización en la calle, probablemente hubiese habido mucha más continuidad de lo que ha sido la política anterior del Partido Socialista. Hay que recordar que antes de este gobierno de coalición ya hubo un gobierno de coalición con Podemos y no se hizo nada por Palestina. Y antes hubo un gobierno solo de los socialistas y no se hizo nada por Palestina, ¿no? Y antes hubo un gobierno conservador y no se hizo nada por Palestina, ¿no? Por lo tanto, son unas circunstancias muy de este momento las que explican este. Y subrayaría, la pregunta es, ¿España se comporta así por coherencia con el derecho internacional o por otra razón? Yo diría que en una pequeña dosis por coherencia con el derecho internacional, en una gran dosis porque Palestina es una fuente de prestigio para la política exterior española. ¿Mm? Gracias, Isaías. Muchas gracias. Me recuerda mucho y me resuena mucho el papel de Sheinbaum en México. Es muy similar en el entendido de que simbólicamente actúa de manera muy solidaria con Palestina, es coherente con el derecho internacional por los propios principios de política exterior que tiene México, pero al mismo tiempo el partido en el poder al que pertenece la presidenta permite la generación de grupos de amigos de Israel, por ejemplo, y no corta relaciones de carácter económica, militar y de seguridad con Israel, ¿no? Eh, por otro lado, siguen manteniendo relaciones económicas bajo un tratado de libre comercio, que es el único tratado que tiene México con el Medio Oriente, es con Israel. Y bueno, para no acabarla para acabarla de amolar, también todavía cuando se da la detención de integrantes mexicanos, por ejemplo, de la flotilla, condena ante el derecho internacional, participa en la Corte Internacional de Justicia del caso de Sudáfrica por genocidio contra Israel, convoca a Chile para hacer una participación conjunta contra Netanyahu en la Corte Penal Internacional, pero, por ejemplo, en la parte de la Corte Penal también se incentiva la investigación contra líderes de Hamas, por ejemplo, bueno, que ahora ya han sido asesinados, como el caso de Yahya Sinwar, pero pues sigue manteniendo una relación estrecha e incluso en creciendo de inversiones por parte de Israel en ámbitos como la tecnología, la seguridad, la compra de armamento, la supervisión, por ejemplo, de ductos para el caso de Pemex y el uso y compra de armas para reprimir movimientos sociales en Chiapas,
como ha sido desde los años 90. Entonces, ahí está un poco la ambivalencia con respecto a esto, ¿no? Que también da prestigio en términos de solidaridad anticolonial en América Latina, pero en el terreno, bueno, lo hemos planteado como un antiimperialismo suave, ¿no? Un poco resonando con lo que decías tú con el texto de de imperialismo suave. Mariana y Juan David han levantado la mano y ahorita, si nos da tiempo, leemos las preguntas en el chat. Mariana, adelante. Hola, muchas gracias. Buen día. Justo, no sé, ojalá que no me desvíe un poco de la Unión Europea, pero mi pregunta va dirigida un poco hacia las luchas de liberación, ¿no? O sea, entendiendo estas luchas a partir de que deben de ser transversales, unidas, justo para el derrocamiento del capitalismo y así una liberación por todos los pueblos. Y en este sentido, mi pregunta va hacia cómo es que Israel tiene como interés o influencia en esta ocupación del Sáhara Occidental, justo a partir de los acuerdos de Abraham del 2020, y por qué habría de tener como cierto interés, ¿no? Además de, obviamente, de los conocimientos de muerte que se podrían exportar a todo el mundo. Y ya, muchas gracias. Gracias, Mariana. Juan David, adelante. A ver, hay que... Bien. Adelante. Y yo quería preguntar, ¿sí se me escucha bien? Sí. Ah, bueno, quería preguntar acerca hay como algo que a mí siempre me ha parecido como muy particular en Europa, incluso cuando fui a hacer esa investigación, me pareció como como muy disonante también un poco estas posiciones que se adoptaban, porque como que normalmente presentaban su relación con Israel como una cuestión casi existencial, ¿cierto? Como que Europa necesitara casi como si fuera el agua, pues su relación con Israel, cuando si después ves, por ejemplo, las consecuencias que podría llegar a tener la acción de Israel, no solamente en Palestina, sino en la región, pues Europa en buena medida o termina, digamos, pagando las cuentas de lo que Israel hace o termina pagando las consecuencias, pues, regionales que se datan. No sé, por poner un caso ahora con Irán, digamos, con esta propuesta que se hacía de fragmentar Irán y desarticularlo como un estado, pues, funcional. Y eso, pues, inevitablemente generaría una crisis humanitaria de migración y, pues, inevitablemente no la mayoría, pero muchos llegarían a Europa. Tal vez la mayoría llegarían a Turquía, a Pakistán o así, pero inevitablemente habrían ecos de esto en Europa. Pero aún así es como esta cuestión bueno, no, es que las acciones de Israel están, digamos, acordes con el interés de seguridad de Europa. Y eso lo he visto muchos analistas incluso, de todo tipo, desde opinadores pues comunes hasta digamos, politólogos o miembros de las Fuerzas Armadas que participan a veces en las noticias, que incluso una cosa que me llamó mucho la atención es que en Europa y en España también lo llegué a escuchar, que se discutiera, por ejemplo, acerca del genocidio y el bombardeo de zonas residenciales como digamos, una cuestión viable, porque pues ya se había hecho en la Segunda Guerra Mundial y pues el bombardeo, pues como que si los aliados pudieron hacerlo con los nazis para salvarse, pues para ganar la guerra, ¿por qué no podrían hacer los israelíes con los palestinos para ganar esta guerra, pues como tal, e incluso algunos poniendo a Dresden como un ejemplo, que pues es bastante complejo en sí mismo. Entonces, no sé, como preguntar eso, porque siempre me ha parecido bastante como complicado a veces esa relación que no llego a entenderla. Adelante, doctor Isaías. Gracias. A ver, el caso de Palestina y el del Sáhara Occidental tienen obviamente historias o orígenes, ¿no? Diferentes y características, digamos, muy particulares, ¿no? No solamente por su ubicación, sino por la historia, etcétera, pero al mismo tiempo también tienen muchos puntos en común, ¿no? Estamos hablando de dos casos eh, que tienen un origen colonial, en los que no se resuelve la descolonización, ¿no? Eh, en los que
se agrava con Yo ocupaciones me voy a comprar unos beligerantes tamalitos aquí rapidito, porque yo de sí no desayuno. forma ilegal, en el que se han intentado resoluciones, ¿no? En el marco de Naciones Unidas, etcétera, y fallan y no se aplican, en el que las potencias contribuyen a mantener esos casos, digamos, no resueltos de larga duración, etcétera, ¿no? En el que además, en el caso concreto de la Unión Europea, claramente se muestra esa incoherencia. Fijaros que Israel en Oriente Medio y Marruecos en el Magreb son los dos socios de la Unión Europea que tienen el estatus más elevado, ¿no? Entre los aliados de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene como socios de primer nivel a los que están violando el derecho internacional, ¿no? Es tan contradictorio eso, ¿no? Que eh, durante mucho tiempo Israel percibió, de hecho, al régimen de Marruecos como un aliado, ¿no? Y de hecho hubo siempre conexiones desde los años 60. Ya se sabe, por ejemplo, que Marruecos permitió que el Mossad, ¿no? Espiara, ¿no? Una reunión de la Liga Árabe en Casablanca, ¿no? Le- eh, es decir, les abrió las puertas a los espías israelíes para que escucharan las conversaciones, ¿no? Previas a la guerra del año 67. Es decir, ha habido muchas conexiones históricas, ¿no? Entre el régimen marroquí e Israel a través de Francia y a través de otros, ¿no? A pesar de que Marruecos tenía un discurso también, digamos, panárabe y pro-palestino, etcétera, pero en la práctica ha sido un Estado que les ha vendido siempre en la primera ocasión, ¿no? Hay que recordar qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre en el año 2020, ¿no? Y es cuando eh, se vuelven las hostilidades entre el Frente Polisario y el gobierno y Marruecos, ¿no? El presidente Trump, que está a unas pocas semanas ya de dejar la Casa Blanca, reconoce la marroquinidad del Sáhara, es decir, comete un ilícito internacional porque reconoce como digamos, la soberanía de Marruecos sobre un territorio conquistado ilegalmente, y eso es un ilícito internacional. Marruecos utiliza eso para que otros estados, digamos, se alineen con Estados Unidos, ¿no? Y reconozcan la ocupación de facto, pero al mismo tiempo también Estados Unidos hace de mediador, ¿no? De mediador a través de los acuerdos de Abraham para que Marruecos establezca relaciones con Israel a cambio de que Estados Unidos reconozca la marroquinidad del Sáhara. Es decir, esto no corresponde solamente a una decisión de Estados Unidos, ¿no? Bilateral, ¿no? En el que dice, bueno, esta cuestión yo me posiciono de esta forma y no, es que forma parte de un juego en el que Estados Unidos es una de las tres piezas, ¿no? De, y es meramente transaccional, es decir, a Estados Unidos le importaba un comino, ¿no? La marroquinidad del Sáhara, lo que le interesaba realmente es que Israel pudiera ampliar, digamos, las relaciones normalizadas con un cierto número de estados árabes. Recordad que van a ser cuatro, ¿no? Los estados que se comprometan a esa normalización, aunque luego solamente tres lo terminan de formalizar, ¿no? Los tres, además, monarquías, ¿no? Bahrein, Emiratos Árabes y Marruecos. Sudán se queda en el camino porque nunca lo ratifican, ¿no? Estados Unidos, por lo tanto, va a ser también cómplice de ese, de ese desembarco de Israel en la cuestión saharaui, con un agravante, y es que Israel aparece como un proveedor de tecnología militar en la guerra que se ha reanudado contra los saharauis, y Marruecos le posibilita también tener una presencia en el estrecho de Gibraltar, en el Mediterráneo occidental, en una situación de equilibrio muy inestable, dado que Marruecos y su vecino Argelia están en una rivalidad, en una situación de rivalidad crónica, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y Argelia ha sido uno de los defensores siempre del derecho a la autodeterminación de los palestinos. Hay que recordar
que junto con la República Popular China, Argelia fue uno de los primeros países en dar ayuda a los palestinos, ayuda militar a los palestinos a principios de los años 60 y hasta el día de hoy. Eh, la cuestión palestina es lo que en la jerga diplomática argelina se llaman las causas justas, ¿no? Todos los discursos de política exterior argelino hablan de las causas justas, ¿no? Y las causas justas son fundamentalmente dos, ¿no? El caso del Sáhara y el caso de Palestina. El permitir que se instale una antena, ¿no? De Marruecos, de Israel, ¿no? En Marruecos es una amenaza también a Argelia y a su posición respecto a Palestina. Es una jugada de este tipo, ¿no? Eh, una de las consecuencias que ha tenido precisamente la masacre de Gaza, el genocidio y sobre todo esta nueva forma de entender, ¿no? La cuestión palestina, fundamentalmente en clave colonial, ¿no? En clave colonial, ha sido facilitar, digamos, una comprensión comparada de la cuestión palestina y la cuestión saharaui. Algunos llevamos mucho tiempo dándole vueltas, ¿no? A los temas en común, lo hemos comparado, pero es que ahora por todos los lados, ¿no? Surgen las comparaciones, ¿no? Los propios palestinos hablan del Sáhara, los saharauis hablan más de los palestinos, los comités y los movimientos sociales de solidaridad con Palestina utilizan el referente saharaui, etcétera, ¿no? Respecto a la segunda cuestión, mira, sería largo intentar explicar, ¿no? El cómo Israel es un elemento, digamos, existencial para una cierta forma de entender Europa. Israel es hijo de Europa. Israel es un producto europeo. El sionismo es una expresión nacionalista política de matriz europea, ¿no? Los primeros colonos, ¿no? Los ideólogos son europeos, ¿no? Eh, Europa además instrumentalizó al movimiento sionista en sus lógicas coloniales en Oriente Medio. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida también por parte de por las potencias coloniales. En Europa sigue siendo tabú hablar del pasado colonial de nuestros países, ¿no? En algunos casos se ha avanzado un poquito más, en otros hay bloqueos totales, ¿no? Y no todos los europeos han tenido una experiencia colonial, como han podido tener los franceses, los británicos, los españoles, incluso hasta muy tarde, hasta 1976, España tuvo colonias, ¿no? Eh, por lo tanto, hay toda una serie de elementos que marcan, ¿no? Que marcan eh, y que explican por qué la cuestión de Israel y de Palestina no es una cuestión solamente de política exterior, tiene que ver con la forma de definirse a sí mismo como proyecto identitario, como Estados-nación en Europa, la memoria histórica, etcétera. Hay otro elemento clave, que las relaciones con Israel son muy desiguales por parte de los estados. Por ejemplo, para España, Israel no es un socio imprescindible desde el punto de vista económico. Es el socio número 34 o 35 entre sus relaciones económicas, ¿no? Eh, Son 2.000, 3.000 millones de dólares. No es fundamental, vital, pero sí puede ser sensible en algunos sectores. Por ejemplo, en las cuestiones de tecnología de la inteligencia o cuestiones militares. Pero una cosa muy, muy concretita, que tiene alternativas. Es decir, en el peor, imaginemos que se rompieran las relaciones, España suspendía, no le supondría tampoco gran cosa. Pero a otros países sí, a otros países sí, ¿no? Hay países que venden mucho armamento, ¿no? Hay países en los que Israel es un socio muy relevante o que la tecnología israelí es muy, muy importante, ¿no? Israel ha sabido, digamos, gestionar esa diversidad de vinculaciones y de dependencias, ¿no? Para que la Unión Europea tenga una posición de blindaje Pero uno por uno las situaciones son muy distintas, ¿no? Extremadamente distintas, ¿no? La propia memoria, por ejemplo, del llamado Holocausto, ¿no? Del judeicidio en Europa, es muy distinta en unos lugares de Europa y en otros.
Y utilizar el judeicidio como justificación del Estado de Israel también es distinto, ¿no? Es decir, el tipo de argumento que oímos en Austria, en Polonia, en Alemania, ¿no? Eh, es totalmente ajeno, por ejemplo, a sociedades como las del sur de Europa, ¿no? En el sur de Europa se tiene una percepción totalmente distinta de eso, ¿no? Por eso, en una parte de Europa, por ejemplo, las críticas a Israel se las tilda como antisemitismo y está muy, digamos, asumido eso. En otras nos parece escandaloso porque no tiene nada que ver. ¿Mm? No tiene nada que ver. ¿Mm? Muchas gracias, doctor Isaías. Se nos está terminando el tiempo y tampoco queremos abusar de su amabilidad y de su esfuerzo. Simplemente nada más para leer algunas preguntas que ya han sido contestadas en las intervenciones pasadas, como por ejemplo la de Jorge, que decía a propósito, pues, ¿qué busca Pedro Sánchez, ¿no? Un premio o, ¿no? Con este prestigio que utiliza, ¿no? Es más o menos ya se ha tratado el tema. También nos comenta Bernardo que si ante esta postura ambivalente de la Unión Europea, cree que si en algún momento la Unión puede llegarse a inclinarse eventualmente por una de estas, ¿no? Por una u otra, eso es lo que pregunta, como el caso de Francia e Italia, que no coincide con lo que dicen y hacen. Y finalmente, lo que sí le pediríamos, doctor, es una recomendación bibliográfica que nos piden tanto Sofía como Bernardo y otros colegas que están aquí conectados sobre Karen, por ejemplo, también, pues con, sobre todo que tengan datos también, ¿no? Información estadística, empírica, evidencia empírica de todos estos argumentos que nos ha mostrado, ¿no? Un par de libros, tres libros que considere esenciales para seguir el tema. Sí, a ver, respecto a la posible, digamos, evolución, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil construir un consenso europeo, ¿no? Sobre la cuestión israelo-palestina que, digamos, modifique sustancialmente lo que ha sido digamos, esta postura incoherente, ¿no? que ha tenido hasta el día de hoy. Las posiciones son muy distintas. Lo único que se puede construir es un mínimo denominador muy bajo, ¿no? Que pueden ser a lo mejor posiciones muy básicas sobre ayuda humanitaria, ¿no? O cuestiones de ese tipo. Yo lo que me temo es que la Unión Europea se convierta casi en el último defensor de la solución de los dos estados como fórmula mágica. Es decir, que la Unión Europea pretenda, ¿no? reactivar lo que había antes del 7 de octubre, volver, ¿no? al día 6 de octubre, como si no hubiera pasado nada. Y eso en cierta forma es la negación de lo que ha ocurrido, que ha demostrado la naturaleza íntima del proyecto sionista y del Estado de Israel, ¿no? Y es que prefiere, ¿no? mantener los privilegios coloniales, aunque sea encastillándose, ¿no? aunque sea cometiendo barbaridades, aunque sea cometiendo matanzas, etcétera, asumiendo que la excepcionalidad, que los privilegios coloniales, ¿no? están por delante de las normas, ¿no? Y por lo tanto, lo que puede aportar la Unión Europea es bastante poco, ¿no? Es decir, volver a la lógica de Oslo es como no haber sacado ninguna lección de lo que ha ocurrido en estos dos o tres últimos años. Los informes, por ejemplo, de la relatora especial han ido increciendo, ¿no? Pero ponen el dedo en la llaga, ¿no? Dice, aquí hay complicidad de los estados, aquí hay complicidad de las empresas, aquí hay una lógica de genocidio que tiene raíz de tipo colonial, aquí hay un problema de apartheid, ¿no? Y por lo tanto, eh, si hiciéramos caso, ¿no? a esas conclusiones con las que terminan cada uno de estos informes, porque lo llamativo es lo que pone al final, ¿no? Y dice, ¿qué tienen que hacer los estados, ¿no? Si hiciéramos una especie de recolección de todas estas recomendaciones sobre el papel de los estados terceros, ¿no? Y dijéramos, esto debería ser la hoja de ruta, sería algo
tan inasumible por la Unión Europea, ¿no? Porque le queda fuera de toda su forma de entender, ¿no? Es renunciar ya no solamente a una cierta interpretación sobre la cuestión palestina, es renunciar a su propio discurso, ¿no? A su identidad, a la raíz colonial de la Unión Europea, ¿no? A estas lógicas racializadas y colonizadoras de somos el modelo, ¿no? Somos la norma. Eh, yo creo que Gaza es un gran indicador de la incoherencia de Europa, ¿no? De la incoherencia de Europa. Y mejor le iría dejar de dar lecciones por el mundo, ¿no? Y ser mínimamente un poquito más coherente a nivel interno. Y si no puede haber una política europea unitaria, que al menos, ¿no? No hagan imposible la actuación de los estados o de los grupos de estados, ¿no? Que pretenden ser un poco más eh, coherentes, ¿no? Respecto a recomendaciones, se las puedo hacer llegar a Moisés, ¿no? Eh, de algún libro y de algún artículo reciente. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo del profesor Eduard Soler, ¿no? Sobre la Unión Europea y Gaza, ¿no? Que ha sido publicado muy recientemente en la revista Política y Sociedad. Os puedo dar la recomendación y está en PDF, se puede descargar, ¿no? Y os puedo dar alguna recomendación más. Hay un artículo también muy interesante que analiza los discursos de von der Leyen, ¿no? Comparando, digamos, la deshumanización de los palestinos con digamos, el reconocimiento, ¿no? De los ucranianos, ¿no? Es muy, muy interesante, está escrito por un grupo de investigadores españoles. Eh, le pasaré, si os parece, la recomendación a, a Moisés. Muchas gracias. De acuerdo, querido Isaías, muchas gracias. Pues apreciables colegas, hemos llegado al final de la sesión. Nuevamente quisiera pues agradecer al doctor Isaías por esta enorme contribución que nos hace al seminario, a nosotros, que es un punto, la verdad, muy difícil de tratar por la complejidad y la pluralidad que implica hablar de la Unión Europea y sobre todo con el caso palestino. Y el doctor Isaías pues nos ha puesto un resumen con toda esa complejidad muy concreto para pues entrar al tema y explorar y profundizar más en caso de que nosotros queramos hacerlo. Doctor Isaías, muchas gracias por este tiempo. Está, pues ya sabe, cordialmente invitado a las sesiones subsecuentes que tenemos aquí en el seminario. Vamos en la número 20, son alrededor de 30 a 31 sesiones y bueno, no son cada semana, son 2 veces por mes, a veces en algún mes se dan de manera semanales, pero bueno, hay un calendario que les voy a estar mandando de manera esporádica para que ustedes vean cuál es nuestra programación. Por ejemplo, la siguiente sesión la vamos a tener el día 21 de mayo. El 21 de mayo nos va a acompañar la doctora Carmen Rodríguez de la Universidad Autónoma de Madrid y nos va a hablar de la posición de Turquía con respecto a la cuestión del genocidio en Gaza. Y pues va a ser muy, muy provechosa, igual que esta, porque va a complementar nuestra visión que estamos haciendo sobre cómo se ha estado llevando esta situación en Turquía. Entonces, pues está la invitación, doctor, y nuevamente el agradecimiento por parte de todos y todas nosotros aquí en este grupo. Mandamos, Muchas gracias a ustedes. gracias Isaías, mandamos un gran abrazo hasta España, nuestros queridos amigos, amigas, colegas, solidariamente han estado pues contribuyendo y trabajando con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima a todas y todos. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo desde México. Gracias.